que quieran. Porque Alfredo. Alfredo, pero es el doctor, para mí es el doctor. Uno que lo vio. Grullo, que es mi sobrenombre. ¿Grullo? No sabía, eso no lo sabía. Tengo miedo de preguntar por qué, porque los sobrenombres a veces... No, pero Se se puede. los cuento. A ver. Me lo puso el día que nací mi abuelo materno. ¿Ya? Le pidió permiso a mi padre y bueno, y le dijo, tengo un sobrenombre, ¿me permite? Dele adelante. Y entonces dijo Grullo y todos los que estaban ahí dijeron, este está loco. ¡Qué bárbaro! Y en realidad explicó por qué. Dijo que la grulla es un ave zancuda de alto vuelo que siempre viaja acompañada, como si estuviera rodeado de amigos, que le gusta viajar mucho, que hace largos trayectos y que vuela muy alto. Ah, la pelota. Entonces, todo eso dijo que de alguna manera era lo que él pensaba que iba a ser yo. No se equivocó. En Japón se adoran mucho las grullas, Claro. porque una chica que sufrió la bomba atómica de Hiroshima Ujú. comenzó a hacer grullas de papel cuando estaba internada. Y llegó una amiga y le dijo, tenés que hacer 1000 grullas. Oh, Y empezó a hacer grullas, pero lamentablemente se murió antes de completarlas. ¿ya? Y ante esa situación, completó las 1000 grullas la amiga que le había pedido. Y en Japón hay un monumento donde un determinado día del año mucha gente hace grullas de papel y las lleva para allí. ¿Qué nivel? No, Pará. no. Y ese apodo, porque por lo general a uno el apodo se lo ponen con el correr del tiempo en la vida. No, ¿no? a mí Llegan me a- pusieron el día Fue de nací. nacimiento y te Y quedó... toda o sea, mi familia, Eso, ¿quién te dice Grullo? bueno, mi papá, mi mamá y el resto de mi familia siempre me dijeron así. En la escuela, hasta la maestra me decía. Mirá, Y los amigos que me conocen de hace mucho tiempo, con los que me sigo viendo, porque una vez por mes yo me junto con todos mis amigos de la infancia y algunos con los que fui a la escuela y todo. Y bueno, todos esos me dicen Grullo. Mirá, no sabía. Volviendo a Universal, Chanti. Volviendo a Universal. ¿Cuántos años hacía que no En venía? realidad me metí sin siquiera saludar a... Pero, ya conocías el pasillo, ya Sí, conocías todo. sí, no, pero si siquiera saludar a los oyentes, porque vino la pregunta, y así que va. Pero pará, mi ¿cómo la saludo notas la cordial radio? para Porque todos. vos estuviste muchos años en la hora de la noche. Estuve. Recordame el cuadro. El cuadro era Del Bono, Sí. Januzzi, ¿El paro Januzzi? estaba Borsi, Sí. bueno, estaba yo, estaba López Puch en la Asociación Sí. Uruguaya de Fútbol. Sí. En un momento empezaba Velasco. Empezaba el Rafa Velasco. Lo está escuchando. Me vuelvo loco. Le mando le Un mandamos gran un abrazo para el Rafa. Está escuchando, Velasco. está escuchando. Bueno, un gran abrazo para él. Y Toyos. cuando Toyos Dijiste estuvo en una época también. Y cuando terminaba la oral, empezaba un programa de básquetbol, Sí. de Sonsol. Es verdad. Y ahí empezaron a venir que eran prácticamente unos niños, 16 años tenía. Jocas, Es verdad. Claro. Rodrigo Romano, Romano, claro. Rodrigo Romano. en Hace fin, poquito lo tuvimos y nos contó y eso. algunos sí. más. Sí, es verdad. Así que, ¿la encontrás distinta? ¿La encontrás igual? Porque va, No, está la igual. encuentro distinta empezando por los micrófonos. En aquella época eran colgados del Pero techo. esa aquella época fue hasta el 2019. Bueno, pero eran unos micrófonos Eran eso, espectaculares sí. que se utilizaron Sí. en todas las radios Sí, sí, sí. del Uruguay y del mundo, diría Creo que yo. fue la última radio en tener esos micrófonos, tenían dos colgados así. Sí, espectacular. Ojo, se escuchaba de la puerta. Hoy son de museo, pero son Son de la micrófonos espectaculares. Son una reliquia, sí. Son una Bueno, y acá a veces participaba también el Mariscal, ¿no? Claro, sí. Que era el dueño de la El pelota. dueño de la pelota. Seguro. Él está de día ahora. Está de día. Sigue de día. Sí, Claro, bueno, sí. él
oral, ya estaba la oral, empezó ahí Sí. la oral del mediodía, Ujú. y Kempman venía a mediodía y bueno, alguna vez se metía de tarde. ¿Quién tiene más memoria sobre distintas cosas, te parece a vos? ¿Vos o Januzzi? Ah, Januzzi sabe. Januzzi es una computadora Es viviente. una computadora. Januzzi sabe barbaridades. Hay varios en el periodismo. Eduardo Rivas, Si yo te iba a decir de cabeza, también. es un disparate. Sí. Eduardo Rivas, Bertorelli, hay algunos de los que integran hoy la Asociación Ujú. de Investigadores y Sí, Historiadores sí. que saben realmente mucho y que tienen una gran memoria y algunos de los cuales han investigado, han hecho estadísticas. Yo estadísticas prácticamente no hice. Lo que sé, lo sé de memoria, y la memoria, lamentablemente, el disco duro con los años se va ablandando, ¿no? Perdona, me acaba de escribir Rafa Velasco que le mando un gran abrazo. ¿Cómo no? Un gran Así abrazo que está para- escuchando, efectivamente. Ahí va, bien. Claro que sí. Bien, acá muchos saludos ya para Alfredo Chandi de la transmisión. Dice que usted trabajó en alguna intendencia, Chandi. Sí, en la intendencia Dice- de Montevideo. exactamente. No, Ahí va, porque acá dice un saludo, porque no 40 entendía. 40 años. Pues no sabía si era la de Maldonado o la de Montevideo. Que No, no hay no, meme. Montevideo. Dice, un saludo para él de parte mía, de mi hermana Elena, quien fuera compañera de laburo en la Intendencia de Montevideo. Un abrazo grande. Cómo no, un abrazo para ellos, Bien. para toda la familia. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Arranque Bueno. usted y después sigo yo. Eh, Y después sigue él. ¿Cómo empieza tu interés por el deporte, el periodismo deportivo, básicamente? ¿En qué año? Yo me siento periodista deportivo prácticamente desde que nací. Bien, cuando en ese entonces no hay una formación académica, como, No. como hay hoy. Era En más de ese vocación. momento, cuando Claro. yo era chico, no. Ahí está. Yo Era- después la hice. Bien. Ah, ¿sí? Sí. En realidad, cuando era chico, yo vivía con mis padres y mis abuelos maternos. Ujú. Había una gran alfombra en uno de los sectores de mi casa y yo esa alfombra la tomaba como una cancha de fútbol. Ajá. Y allí, como escuchaba por radio y mi papá me llevaba al fútbol desde muy chiquito, hacía partidos Bien. en esa cancha, en esa alfombra, que era como una cancha. Y me sabía el nombre de los jugadores, o de muchos jugadores, Muchos jugadores. sobre todo los de Peñarol, ¿no? Claro. Vamos Vamos a hablar de eso. Y Perdón, no entraré en años, pero imaginó que era gloriosa época de Peñarol. no, estoy hablando del año 50 y poco. Como venía la máquina. O sea, la ¿Eh? máquina No, la máquina era del 49. Ahí va, bueno. Ahí. Bueno, tampoco tanto. Esa no la vi, la máquina del 49. Bueno, entonces cuando entré a la escuela, increíblemente en mi casa, en aquel tiempo era distinto. No es porque tuvieran plata en mi casa, porque mi padre era empleado, mi madre maestra, mi abuelo jubilado y mi Laburantes. abuela ama de casa. Laburantes. Era lo típico de aquellos tiempos. Y compraban 5 diarios por día. Oh, El día, que mi abuelo lo recibía a las 7 de la mañana, la tribuna popular que me hacía levantar a mí para que se la fuera a comprar antes del mediodía a la esquina, y de noche traía el diariero Acción, Plata y El Diario, que eran los 3 diarios de la noche. Y yo de esos 5 diarios, cuando aprendí a leer a los 6 años, cuando empecé la escuela, porque antes fui al jardín de infantes, ¿no? Pero después cuando empecé la escuela, allí agarraba la página deportiva, leía los partidos, leía las prácticas que antes salían, cómo eran las prácticas, porque las prácticas en aquel momento hacían 2 cuadros y jugaban un partido. Claro. No había Y puerta un día cerrada. hacían gimnasia, Claro. era distinto. Ah. Y ponían los verdes jugaron fulano, mengano, los rojos tal y tal y tal y tal. Y entonces iba leyendo. Claro, te y hacía me iba adquirir quedando. un conocimiento tremendo, que hoy día capaz que no, es imposible. Seguro. Y los diarios no traen esa Claro, información. exacto. Y los domingos te traían la A, la B, lo que fue la C, que era la intermedia, y la D, Ah,
que la D, la extra, tenía 4 bloques distintos, porque estaba la extra A, la extra B, la extra... Había un montón de clubes. Sí, lo de la extra sabía algunos, no sabía todos. Pero los de primera Y después las figuritas. Las figuritas de aquella época te ayudaban a conocer los jugadores. Seguro. Además jugabas al sapito, a la rimadita, a todos los juegos, a la bolita. Y ahí estás almacenando todo en el disco duro que lo vas a usar a la postre. En la hora de los deportes. Por lo menos de nombre los conocía a esos jugadores. Y a muchos los vi jugar. Claro. Porque mi papá me llevaba al estadio de que tenía 4 años, 3, 4 años. Y yo me acuerdo de cosas que he visto en el estadio, de jugadores que vi jugar a los 6, 7 años, me acuerdo de goles, de cosas que indudablemente el ir al estadio era algo que yo esperaba el fin de semana, ¿no? Y estaba todo el día vestido de jugador de fútbol y con una pelota jugando adentro de mi casa, después en la calle, llegaba el tiempo con mis amigos y todo, pero la pelota la tuve desde que nací. Claro. ¿Sabes? Me hiciste acordar ahora cuando dijiste eso que esperabas el fin de semana. Siempre me acuerdo que decías en Aras de los Deportes, un día sin fútbol, un domingo sin fútbol es un domingo sin sol. Que no es mía la frase esa. Es de Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia. La saeta rubia que en un libro dedicado a Di Stéfano, Di Stéfano dice: decía esa frase. Un día sin fútbol es como una tarde sin sol. Vos sabés que Juan ahora mencionó la hora de los deportes y ¿querés escuchar una voz? ¿Cómo no? Ponete los auriculares. A ver si escucha ahí. A ver si escucha ahí, A ver si tiene retorno. A ver si tenemos retorno. Tenemos el sonajero, ¿no? Ahí, a ver si escucha, ¿Te escucha? No. Ante todo, un saludo para el doctor Echandi, como siempre, un referente, un amigo, una persona a la que quiero mucho, de lo mejor, pero de lo mejor por lejos del medio, en materia periodística y como ser humano. Pero a propósito de lo que me piden, quería compartir con ustedes que, bueno, anécdotas en la hora de los deportes en tantos años se imagina que hubo una infinidad. Pero hay una que seguramente apenas la escuche el doctor va a generarle a él una sonrisa y cuando la terminen de contar, o cuando la termine él de contar, seguramente todos ustedes y la audiencia también se van a reír. Si no me equivoco, corría el año 94 y Nacional contrata a un técnico argentino, Eduardo Luján Manera, que había sido campeón como jugador, campeón de América y del mundo con Estudiantes de La Plata. Y Nacional lo contrata y nosotros apenas llega al Uruguay un fin de semana, lo llevamos a la hora de los deportes. Y estando en la hora de los deportes, bueno, ya está. Ya sabe Alfredo cómo tiene que seguir el cuento. No queríamos morir. Dale, Alfredo, un abrazo, saludos a todos. Un abrazo, Alberto, muchísimas gracias. Un fenómeno, bueno, Alberto, uno de los grandes amigos del periodismo. Pero se peleaban, Con Alberto, un fenómeno. Con Alberto hacíamos el programa, nos sentábamos, empezaba el programa y nunca sabíamos de qué íbamos a hablar. Mirá. Nunca sabíamos de qué íbamos a hablar. Porque no había libreto, no había nada, y porque, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Y ahí empezaba la cosa. Claro, todo. Y como generalmente estábamos en veredas distintas, ahí empezaba la polémica y la cosa. Pero lo que contaba estaba referido a Manera, el técnico argentino que jugó en Estudiantes de La Plata y que fue técnico de Nacional. Y llegó, nosotros no lo conocíamos, lo conocíamos de nombre. Lo invita a Sonsol al programa. En ese momento la hora de los deportes era el mes de enero, salía a las 8 de la noche. Bien. Todavía era de día. Claro. Un calor, esos días de 40 grados, una cosa espantosa. Entonces aparece Manera y se había retrasado el canal, entonces dice: muchachos, vamos a salir como 10 minutos más tarde. Bien. Entonces estábamos esperando, llega Manera: mire, disculpe, pero el programa va a salir unos minutos más tarde. Bueno, no importa, muchachos. Un tipo bárbaro, con un trato sensacional, un traje azul de esos extraordinarios, ¿no? Seguramente comprado en Londres, una cosa espectacular.
corbata, camisa. Nosotros nos habíamos sacado los sacos, teníamos la corbata de alguna manera allí sin poner o abierta. Ahí va. Entonces manera se saca el saco. Sí. Se saca el saco porque hace un calor bárbaro en el estudio y lo pone arriba de un mostrador que había. Ujú. Bueno, estuvimos hablando de una cosa, de otra, hasta que viene la orden, muchachos, empieza el programa, no sé qué, tal. Ahí va. Nos ajustamos la corbata, Bien. nos pusimos el saco Sí. y manera agarró el saco y se lo puso. Sí. Cuando lo miramos, el saco azul tenía 2 rayas verdes, No. pero verdes de 10 centímetros cada una de ancho, pero que agarraban todo el saco como si fuera la camiseta de Danubio. Así, pero 2 rayas eran nada La más. camiseta de Banfield. Azul con verde, un verde clarito. ¿Y él se dio cuenta era. en el momento? Y él miró así, se dio cuenta, y nosotros, bueno, mira, nos queríamos morir todos, no sabíamos cómo pedirle perdón. ¿Y qué pasó? ¿Había pintura en la mesa? Había pintura, habían pintado la mesa y no dijeron nada, y estaba fresco. Es terrible, Alfredo. Entonces, empezaba el programa, él con el saco con las 2 rayas, y nosotros ahí pidiéndole perdón. Y entonces, en ese momento, Sonsol le dice, yo le pago la tintorería. Sí, bien, bueno. Al final decidimos sacarnos los sacos Y quedaron todo igual. y salimos todos iguales, lindo. de corbata sin saco. ¿Qué programa, la verdad? Qué lindo. pero pobre manera, Claro. le arruinamos, Le arruinaron el traje. le arruinamos el traje. Dale, dale. Qué momento. Pablito. No, yo tengo varias preguntas, pero sos uno de los pocos periodistas deportivos que dijo en su momento, sin pelos en la lengua, de qué cuadro sos, hincha de fútbol, de básquetbol, todo. El que me conoce sabe que yo soy hincha de Aguada, que el deporte que más me gusta es el básquetbol, y el fútbol me gusta mucho también. Claro, Pero si tuviera que elegir Uno. entre uno y otro, el básquetbol. claro. Soy hincha de Aguada y mi vida, buena parte de mi vida, pasó en Aguada. Porque yo jugué en Aguada, Seguro. jugué en menores, en juveniles, jugué en la reserva de Aguada, fui capitán de la reserva, estuve de suplente muchas veces en el primero. No tanto por mis condiciones, no había otro, porque no entraba ni aunque se murieran todos los demás. Y después fui integrante de comisiones de Aguada, de la directiva de Aguada, 8 años delegado y fui vicepresidente. Claro. Y hoy sigo siendo hincha. Yo voy a ver a Aguada fundamentalmente cuando juega como local. Y hice un curso de director técnico y dirigí a los menores de Aguada también. Claro. Así que... Perdón. El señor Gastón da Cruz, que nos está Sí, escuchando, que- dice, qué manera de arruinar el traje. Buenísimo. Está Bueno, escuchando, mandamos saludos. Gastón Lacruz me imita notable. Una vez que me invitaba en una radio, me llamaron por teléfono y salí yo, y salía él del otro lado y decía, usted es un impostor. Así que vamos. Perdone que lo corté, que No, estaba bueno, estaba un interesado. abrazo para Gastón. Bien. Y, Y jugó y Fue técnico. Y fue técnico de Aguada. Sí, de los menores, ¿no? Ujú. Y o sea que estoy vinculado a Aguada y pasé muchas horas de mi vida, y Aguada para mí ha sido una escuela de vida, Claro. de alguna manera. Me ha enseñado muchas cosas. Y tengo muchos amigos que siguen estando allí en Aguada y que los veo Pero, ¿por los qué- días de los partidos. ¿Por qué crees que los periodistas se cuidan de esas cosas? ¿Crees Bueno, que los puede influir, afectar en su ahora voy carrera? a eso. Y soy socio de Peñarol desde que nací. Claro. Me hizo mi papá cuando nací, que mi papá era muy hincha de Peñarol. Y yo nunca lo quise esconder, porque entendí que era mejor decir la verdad, como he tratado de hacer siempre en el periodismo, y la verdad era esa.
Claro. y que quien me juzgara por mis opiniones, bueno, tuviera eso también arriba de la mesa a la hora de juzgarme. Porque una vez hice un estudio de todos los periodistas deportivos, de qué cuadro eran. Y el 60% era de Peñarol, en el estudio que hice. Y de los cuadros chicos eran pocos. Había algunos. Porque uno escucha a los periodistas, son todos cuadros chicos. Había algunos, pero eran pocos. Claro. Puede ser que simpatizaran, Ahí va. pero eran de Peñarol o de Nacional, ¿no? Claro. Pero yo acepto y respeto la posición de cada uno. Yo simplemente digo cuál era la mía. En uno de mis libros, yo puse esa encuesta, sin nombres. Sí, claro. Sin nombres. Bien. Seguro. Yo le quiero preguntar y volver a la hora de los deportes. ¿Quién te hizo calentar más? ¿Son solo o Gorsi? Los dos, pero con el que tuve el lío más grande. Una vez te dijo que No, 50 es más que 82, ¿no? ¿Eh? Con Gorsi, una noche te dijo. Una noche que tuve un 50. lío muy grande con Gorsi. Te A cagaste ver, en ¿cómo serio. fue? ¿Cómo fue? Fue por un problema que era el siguiente. Yo en ese momento había dejado de estar de Radio Sport porque no me echaron, pero es como si me hubieran echado por algunas cosas que dije contra Tenfield en aquel momento. Y Sergio Entonces era... había una vinculación Ahí va. muy grande en ese momento. Sergio Era dueño, estaba ¿no? entre los, pero no fue Sergio quien me... Ah, ahí va. No fue Sergio. Está. Pero era la época que Sergio Pero era dueño de la sí, tenía Bien. ahí una. Ahí va. Había otras personas también, Bien. no estaba él solo. Y entonces, Y a la vez compañero de la hora de los deportes. seguro. Claro. Entonces me vinieron a proponer trabajar también en Deporte Total, ¿Para qué es? que estaba Carlos Carlito Muñoz. Claro. Año 2005, por ahí. Sí, en realidad la hora de Januzzi, los no, deportes, no, Januzzi, no. Januzzi, Bardanca, Tato López, el básquet. Muñoz Junior. La vereda de frente. Muñoz. Tato en el básquet. Entonces yo iba de mañana, el mismo canal, Canal 5, a Deporte Estabas en Total. la Unión Soviética y De estabas mañana era, ahí está, era eso, era la Unión Soviética y Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Era eso. Entonces de mañana era todo para un lado y de noche Era para para el otro. Y entonces, un día dijo Gorsi algo de los componentes de Deporte Total y yo salí a defenderlo. Y Gorsi se enojó porque decía que cuando hablaban de él, yo de mañana no lo defendía y de noche venía a defender a los otros. Entonces, ante esa ante eso, la cosa se fue tornando durísima la discusión. Porque, perdona, era porque 50 era más que 82, algo así dijiste, ¿no? La calentura era porque vos dijiste que 50 en el fútbol uruguayo era más que 82, era la abogada aquella, ¿no? Que se decía. ¿Te acordás de la discusión? Ah, sí. Cuando la época de la votación de... 50 más que 82. Seguro. Y ante esa circunstancia, bueno, la discusión fue muy dura. Y yo en determinado momento le dije, le pido perdón a los televidentes, Todo al aire. porque yo le invité a usted a venir en un momento a la hora de los deportes. Y hoy es el dueño de la hora de los deportes. Así que si me quiere echar, hágalo acá delante de todo el mundo, de todos los televidentes. Y asimismo le pido perdón a la gente que lo tiene que aguantar a usted. Y ahí no hizo la de Gar y le sacó el recibo de sueldo, ¿no? No. Y bueno, fue una situación dura. Incluso vinieron al término del programa Carlitos Muñoz, Ah, mirá. Alcántara, que estaba con él, y otras personas. La discusión siguió como hasta las 2, las 3 de la mañana. Ah, fuerte entonces. Pero felizmente guardo con Sergio
una gran amistad. Más allá de la diferencia. Y sigo siendo muy amigo. No, porque en muchas cosas coincidimos. Sí, claro. Pero no por eso. Yo soy amigo de una persona por otras cosas, no por su ideología, no por su defensa hacia unas cosas, no por ser hincha de un cuadro o de otro. Sí. Soy amigo de las personas que las quiero por otras circunstancias. Y me considero muy amigo de Gorsi, como me considero muy amigo de Sonsoy, y de mucha gente que ha trabajado en competencia con lo que uno hacía y que estaba en otra vereda. De los profesionales, claro. Y yo respeto a todos. En ese sentido, respeto a todos. Puede tener diferentes opiniones y ser amigo igual. Totalmente. Tengo muchos amigos que no votan el mismo partido que yo. Y tengo muchos amigos que Mauro abre la puerta para saludar a Chandy. Exalumno, claro. No, le quería preguntar. Muchos de los que hoy hacen periodismo pasaron por el. Y estaba Januzzi, y estaba también, claro, Tito Bernardo, y estaba Del Bono. Empezamos con Del Bono. Claro, era las primeras épocas. Seguro. Estuviste hasta hace muy poquito en la Secretaría de Deportes. Sí. ¿No? Yo lo que te quería preguntar es por qué el Estado destina tan poco presupuesto al profesionalismo, pero no para el fútbol en sí, sino para el nivel olímpico, ¿no? Porque uno cuando ve, por ejemplo, que se vienen los Juegos Olímpicos, por ejemplo, un Winant, una Débora Rodríguez, y ellos siempre dicen que no tienen el apoyo del Estado, pero después, cuando hay alguna medalla, siempre viene el reconocimiento, ¿no? Digo, ¿por qué se destina tan poco dinero al profesionalismo? Al profesionalismo, en realidad, los deportes son amateur, salvo el fútbol y el básquetbol. Los demás son declarados amateur. Bien, entonces, ¿es hay por eso? 64 federaciones deportivas reconocidas por la Secretaría Nacional del Deporte. El mejor sponsor que tiene el deporte en el Uruguay es la Secretaría Nacional de Deporte. ¿Por qué? Porque es el que le da más plata. Es el que le da más plata. Todo el deporte. Porque todo el mundo se queja en realidad del poco apoyo que tienen. Bueno, algunos se quejan bien, otros se quejan mal. Contame eso. Porque, primero, cuando estuve yo, ¿qué es lo que puedo Sí, por eso te pregunto. En esos 5 años, lo que dice el presupuesto nacional, que es votado por los legisladores, diputados y senadores, nunca había un legislador de ningún partido político que levantara la mano para decir es poca la plata que se le asigna al deporte. Nunca había ninguno. Y en esos 5 años debo haber ido al Parlamento, no sé, 30, 40 veces, a comisiones y cosas. Sí se destina una cantidad importante al deporte. A tal punto, y esto lo hacía personalmente con Espasandín, que era el coordinador del deporte federado, nos juntábamos durante esos 5 años y la plata que estaba para transferencia a federaciones deportivas se entregaba toda desde los primeros meses del año, siempre y cuando estuvieran en condiciones las distintas federaciones. Y se entregaban 55 millones de pesos. Bien. Durante los 5 años. Claro, porque el presupuesto fue el mismo en 5 años. O sea, 11 millones de pesos por año. Que cambió el dólar como 10 pesos. Sí. Que eso influye. Eso influye mucho, ¿no? Eso sin duda. Porque influye, porque las federaciones generalmente lo que pedían era plata para ir al exterior. Y todo es en dólares. Y es en dólares, y el pago de los pasajes también es en dólares. Entonces, se entregaba eso y se le pagaban a todas las federaciones deportivas todas las afiliaciones internacionales, que aproximadamente son 5 millones de pesos. Bien. Eran 5 millones de pesos. ¿Vos considerás que es suficiente o que es poca? Ese dinero, ese presupuesto, ¿es suficiente
Siempre, en todos los países del mundo es poco, no alcanza. En todos los países del mundo. Cada presupuesto para porque los recursos son finitos y los pedidos infinitos. Entonces, en todos los países del mundo, eso no alcanza. Fuera de eso, estaban las 114 plazas de deporte. Fuera de eso, estaban todas las otras actividades que se hacían. Y además, el deporte de alta competencia, que corresponde al ciclo olímpico. El ciclo olímpico es la Olimpiada, que no es lo mismo que los Juegos Olímpicos. La Olimpiada es cuando termina y cuando empieza. La Olimpiada es una medida de tiempo de 4 años que va entre un juego y otro. Ahí va, exactamente. Entonces, está extendida este año. Seguro, este año va a ser 5 años. Pero dentro de esos 4 años hay Juegos Deportivos de juveniles, sudamericanos, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Odesur, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos de Playa y ahora Mundiales de Playa. Bueno, en el Uruguay existe una cosa que se llama la Fundación Deporte Uruguay. La Fundación Deporte Uruguay está integrada por la Secretaría Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo. Y son los que manejan todos los recursos que van para allí, donde la Secretaría pone una gran parte de los recursos y el Comité Olímpico pone otra parte. Bien. Entonces, los pedidos que vienen de cada federación, no de cada atleta, porque hay en el Uruguay 252.000 atletas federados. Y las federaciones no todos participan a alto nivel. Claro. Entonces, las federaciones solicitan para el entrenamiento de esos deportistas. Y la fundación lo da. Perfecto. Por ejemplo, a los últimos Juegos Odesur, la única manera de llegar era ir en charter. Y hubo que contratar 3 charters que fueron pagos por la Fundación Deporte Uruguay. Eso es dinero también. Claro, por supuesto. Son dinero los equipos que yo generalmente mi pregunta en realidad porque los consigue el Comité Olímpico. La pregunta era esa porque en realidad muchos se quejan. Sí, hay algunos que se quejan y hay algunos que están pecados y que reciben cantidades de dinero importantes. Yo diría, ¿cuántos deportistas hay en el Uruguay que puedan pelear una medalla olímpica? El fútbol, capaz, hoy. El fútbol. Nadie. Fútbol puede tener chance. A lo demás es muy difícil. Ya desde el básquetbol ya es difícil. Bueno, el básquetbol desde el año 84 no va a los Juegos Olímpicos. Ni te digo pelear una medalla. Ya no el zinc que tenemos que irnos. Salió sexto la última vez. Está. Las 2 medallas son las del 52 y 56. Melbourne y Helsinki. Quedó claro. Era por eso. En los Juegos Panamericanos, Uruguay gana un promedio de 5 medallas por juego. En los Juegos Odesur, en los anteriores había ganado 12 medallas. En los últimos ganó 32. Mejoró bastante. Mejoró mucho. Además se hizo una delegación donde la pretensión fue llevar la misma cantidad de hombres que de mujeres. Sí. Además, el Uruguay tiene 252.000 deportistas federados. Puede tener muchos más, puede tener muchas mujeres más, pero muchos hombres más no. Porque la mayoría que hacen deporte están allí. Perfecto. Quedó clarísimo. Pablito. Y a pesar de, para redondear un poco esto, a pesar de ser un país chico y con todas las cosas, tenemos un montón de deportistas que les va bien y que nos representan bien. Hay algunos que han conseguido medallas a nivel sudamericano, que compiten a nivel sudamericano al primer nivel, que se entreveran en los Juegos Panamericanos
En los Juegos Olímpicos es mucho más difícil. Claro. Pero algunos de esos atletas han recibido apoyos importantes. Una vez nos llegaron los pedidos, ¿no? Porque los pedidos se tienen que hacer antes del 30 de noviembre del año anterior. Entonces agarré todos los pedidos que había, hice un cálculo de los pasajes que pedían y del valor de esos pasajes. Entonces, por ese año, que fue hace 4 años atrás, hice el cálculo y había que poner para comprar esos pasajes $10.800.000. Mami. Plata que, por supuesto, no la tienen todo el año para todas las cosas la Secretaría. Entonces, en la reunión que se hizo de equipo, yo pregunté si la Secretaría del Deporte era una agencia de viajes o era un organismo rector del deporte. Yo quiero decir que a mí me eligieron para ir a la Secretaría Nacional del Deporte, no siendo del Frente Amplio. Fue una solicitud del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que también me impulsó para que estuviera 7 años en el fútbol infantil, para que estuviera en Gol al Futuro y en la Escuela de Movimiento. Estuve en todos esos lados. Y en este caso también, y yo acepté el beneplácito de quien fue el secretario, el profesor Fernando Cáceres, que fue lo primero que pregunté si él estaba de acuerdo, porque yo venía a ser el 2 de él. Claro. Entonces, como él aceptó, yo también acepté porque creí que era mi obligación de poder ayudar al deporte. Dejé el periodismo deportivo momentáneamente, el ejercicio del periodismo deportivo, por 2 razones. La primera, porque creí que no podía estar opinando sobre cosas que tenía que resolver. Y la segunda, porque me pareció que no era justo que yo estuviera en un lugar de donde surgían las noticias y yo las iba a saber antes. Entonces, estaba actuando mal con todos mis colegas. Era un poco ético para vos con tus colegas. Exactamente. Esas fueron las 2 razones que me llevaron a excluirme un poco del ejercicio del periodismo. Alfredo, quiero salir un poquito del tema. Ahora se habla mucho de Messi, ¿no? Que está en el tapete, ¿no? Que se va a quedar en el Barcelona. Que se queda finalmente. Después de tanta vuelta, se quedó ahí. Estaba medio cantado también, ¿no? Sí. Viste que se dice que, haciendo un paralelismo con lo académico, para ser crack en el fútbol, vos me corregirás, acaba la pregunta, hay que ser campeón del mundo. Es como que la última materia, vos podés ganar Champions League, Recopa, esto y lo otro, un Pelé, Maradona, Zidane, no sé, lo que están en el podio, pero que hay que sacarse ese examen final, que es la Copa del Mundo. A Messi le falta esa copa para ser el fenómeno mundial. Y es campeón del mundo juvenil. Y es campeón olímpico. Pero te van a decir, pero la que hay que ganar es la otra, no, mayores, ¿no? Está bien, pero títulos tiene unos cuantos. Ah, sí, claro. Yo creo que no solo los campeones del mundo son grandes jugadores. Cruyff nunca fue campeón del mundo. Por eso, Di Stéfano. Y para mí fue un fenómeno. Di Stéfano tampoco. Claro. A pesar de haber jugado por España. Claro. Haber estado en el plantel de España, no jugó por estar lesionado. Sí, hay 2 millones, 5, Chafino. Hay un montón. Es que Chafino fue campeón. Perdón. Bien, Sí, pero en el caso de Messi, Sí. hay muchos que dicen, pero no lo podés comparar, o sea, porque hasta Cristiano Ronaldo ganó una Euro. Sí. Y Messi no ganó ni una Copa América, eso. Ah, es verdad. Te lo voy a decir al revés. No, Ni Maradona ni Pelé son campeones sudamericanos. pero fueron campeones del mundo. Claro, ahí está el Seguro. tema. Ese es el tema. Pero ninguno de los dos es Claro. campeón sudamericano. Claro. Y Francesco le salió 3 Tres veces veces campeón. y Romano 6 veces campeón sudamericano. Claro. Pero verdad, Maradona no jugó ni un partido de Libertadores. No.
Pero a lo que voy, en realidad Pelé salió campeón 2 veces y 3 del de la mundo. Libertadores. Y 3 del mundo, ¿no? Y seguro, pero salió, Sí, sí. no fue campeón Pero- con la selección. pero en el caso Claro. de Messi, que los argentinos le dan palo, y capaz que hasta tiene más méritos que otros, porque llegó a una final del mundo, 2 finales de América, no las ganó, es verdad. Champions tienen un montón, ganó Olímpico, juvenil, Copa del Rey, Copa Bolones de del Oro, Rey, para de tirar lo para que arriba. quiera, Todo, amistoso, todo. lo que quiera, todo. Pero para llegar a ser como Pelé y como Maradona, ¿tendría que sí o sí ganar una Copa del Mundo o no? ¿Cuál es tu visión? Yo lo pongo en la lista. ¿Lo pones a la par? Lo pongo en la misma lista. Para mí Pelé fue más que Maradona. ¿Y lo- Messi es igual más que lo ellos pongo dos? en la misma ¿Y lista. Messi es más que ellos dos? ¿O están a la par? No, están ahí. Están ahí. Pero- Yo no creo, yo creo que a Messi, que es un notable jugador de fútbol, extraordinario, ojalá jugara en mi cuadro. De repente ese título le hubiera dado un plus, un algo más. Pero yo creo que no se puede sacar de la lista de los grandes porque no haya logrado ser campeón. No. Cuando Creo que la pregunta de Juan va por el lado, no sacarlo, sino ponerlo en la línea de 3 con Pelé y Maradona. Creo que va por ese lado lo de Juan. Claro, Maradona fue superlativo lo de México. Sí. Pelé, con 17 años, hace goles en la final del mundo. O sea, como que se consagran en el Mundial. Más allá de que sus clubes... yo digo que Pelé fue más que Maradona, a pesar de que los dos fueron inmensos, Sí. porque Pelé de cabeza hizo tantos goles como Maradona en toda su carrera. Claro. Ahora, Solo de cabeza. pará, otra cosa, perdona. Fue Cada- un eximio cabeceador. Y un día me contó Pedro Rocha Pedro Virgilio Rocha. que hablando con Pelé, creo que Forlán, esto lo ha dicho también, Pablo Forlán, Pablo, Niñato. que Pelé decía que el mejor cabeceador que él vio fue Spencer. Oh, Mirá. Y Rocha decía que había aprendido a cabecear mirando a Spencer. Bien, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo 3 ves? horas, Sí, esto pesa 3 horas con este libro abierto. En realidad, para vos, ¿qué fue lo que pasó con Forlán? ¿Estuvo bien cesado, mal cesado? ¿Cómo lo ves vos? Como periodista y también a la hora, si te pudiera tener la oportunidad de decidir vos, ¿lo hubieses aguantado? ¿Hubiese llamado a Saralí en lugar de él? ¿Qué Te lo voy a pareció ese decir momento? con 2 frases. Ujú. La primera, Dale. todos los técnicos de fútbol son interinos. Es una gran verdad. Y la segunda, los procesos en el fútbol casi nunca terminan. ¿No existen? Por lo menos en el Uruguay. Es difícil que existan. Me podrás decir, existe el de Tavares. Yo digo por suerte. Por suerte existe el de Tavares y soy pro Tavares en ese sentido. Pero si no pegan el palo, el penal de Gana, Totalmente. Claro. Totalmente. Tavares no Y estaba. si Forlán no hace el penal contra Claro. Ecuador, el 2-1 en la hora, para ir al. También estábamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea que siempre cuando se trae un técnico y sobre todo un entrenador importante, conocido, con nombre, Sí. se dice, vamos a hacer un proceso. Bueno, el proceso depende de los resultados. Totalmente. Bien. Si ganás quedás, si perdés te echan. El otro Te día, echan no te vas. el otro día me da cortito, escuché a Caparo porque estaba investigando para hacer una nota y el loco decía, entre jugar bien y ganar hay que ganar. Porque cuando vos ganás tenés tiempo para que te dejen ir jugando mejor y hacer las cosas que vos querés hacer. Pero si no ganás ya estás frito. Sí, sí, es Claro, así. es así. Capalvo, que fue campeón sudamericano Sí, de básquetbol, claro, que claro, fue claro. un Federal. jugador extraordinario, fue para mí el que hizo un cambio en el básquetbol uruguayo, porque cuando él jugó le dio una velocidad que el básquetbol uruguayo no tenía. Claro. Y en ese momento subió varios escalones. Después bajó otros escalones. Claro. El básquetbol a nivel internacional. Esperemos que ahora con Sí, hace todo esto que se está 23 años haciendo que no ganamos. y se está trabajando se pueda
otra vez competir con Brasil y Argentina, Sí. como se Que competía cada vez está antes. más difícil, ¿no? Cada vez está más difícil. Pero porque Pero en Brasil y una época- Argentina. Uruguay es 12 veces campeón sudamericano. ¿no? Sí. Pero Brasil y Argentina cada vez meten más jugadores en la NBA, ¿no? Seguro. Eso no es poca cosa, ¿no? Sí, sí. Yo me quedaría horas hablando con el doctor. ¿Qué quiere que diga? El doctor, el señor Alfredo Chanti, no se va a ir con las manos vacías este programa, se va a ir con la No, taza de no, hacemos no. lo que podemos. Mirá. Muchas gracias. A ver si te gusta, Alfredo, ahí para, Me encanta. para cuando termine. Mira, nos queda un minuto, ¿está? Sí. Me tenés que contar si la vas a usar para cuando vayas escribiendo este libro que estás en camino, que es el 15º. Exactamente. Empecé a escribir algo en la pandemia y bueno, fui agregando cosas. Ahora lo tengo medio parado Sí. porque tuve que hacer otras cosas. Está en cuarentena. Pero igual. Y he estudiado otros temas. Es un libro que no es solo de deporte. Bien. Es de mi impresión y de mi interpretación de muchas cosas de la vida y de la historia. Que no son, para vos no son como se cuentan o como se relatan. Exacto, que para mí son diferentes, sobre todo la historia del Uruguay. Perfecto. Muy bien. Y vamos, pará, cuando lo saques vamos a Sí, vamos a claro. tenerlo acá. Vamos. No, pará, ¿Cómo y no? hacemos un Mucho especial de 7 de la mañana. Cuando ustedes quieran. Que vos vengas y hables. Hacemos, tranquilo. claro. No, 10 horas de cuando- estar contigo. Cuando ustedes quieran, Bien, con bien. muchísimo Yo le quería gusto. preguntar cuál Y es el- muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y la taza Te la esa vas a llevar, te la vas a llevar. es muy linda y la vamos a utilizar. Muy bien, muy Quería que bien. hacer la pregunta de la semana. ¿Quién es el 10 arquero segundos. suplente de Escocia del Mundial 78? Ahí va. Yo miraba. Ya estamos Yo me hablando. iba a la escuela el lunes pensando en la pregunta de la semana del doctor. Bueno. ¡Esa es muy fácil, Alfredo! ¡Esa es mi hija, que se deja reír! Las cosas que me gritaban por la calle, por la pregunta de las cosas que me gritaban por la calle, una vez fui a bailar con mi mujer a Macao. Sí. Estaba con mi señora en Macao, bailando, y viene uno y me toca así, dice, ¿cuál es la pregunta de mañana? Mentira. Y otra vez estaba en Viena, Sí. iba caminando por la calle de Viena, En Austria. en Austria, Sí. y siento uno que grita, echate, hacer preguntas más fáciles. Bueno, mirá, pará, la mentira. ¿Sabes lo que me tenés que decir? Soy Alfredo Chanti y escucho Hacemos lo que podemos. Soy Alfredo Echandi y escucho Hacemos lo que podemos. Fuerte el aplauso para Alfredo. No hay un mensaje que no te dé para adelante y que te salude. No hay uno que no te dé para adelante. Gonzalo Gabriel, que es compañero nuestro, de todo. Un montón de Un gente. saludo a la gente de Jarana que hoy cumple años. Es verdad, Sí, es claro verdad, que sí. es verdad. Bueno, Alfredo, un gran abrazo para todos, un lindo recuerdo encontrarme acá en este lugar donde vine Tantos tantas años. veces y donde siempre me trataron muy bien. Excelente. Así que un gran abrazo para todos Por favor. y sobre todo para todos los oyentes. por supuesto que Qué sí. grande. Nos vamos. Se quedan con Daniel Figares y Rompecabezas. Nosotros nos encontramos El mañana. lunes. No, el lunes, perdón, bien. El lunes, Ya el estamos viernes. el jueves. Ya está. ¿Qué hacemos el lunes a las 3 de la tarde? Hacemos lo que Ahí va. Qué grande.